Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este conversatorio realizado por el Grupo 155. Hoy junto a Ana Gabriela, Jessica Paola, Nandi Dayana y quien les habla Lady Paola González, responderemos la siguiente pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales? Para empezar, recordaremos que el lenguaje es una herramienta clave de la comunicación para transmitir ideas y relaciones de poder. Bueno, el análisis crítico del discurso pues nos permite descubrir qué hay detrás de las palabras. Es acá donde profundizamos, como decíamos en las respuestas de las preguntas acerca de cómo se dice, quién lo dice y con qué intención. A través de este enfoque podemos evidenciar que los discursos no son neutros, siempre reflejan formas de pensar, valores, creencias y que consideran y se consideran normalmente o correctamente dentro de una sociedad. Siguiente. Muchas gracias, compañera. Cordial saludo, estimado tutor. Bueno, dándole continuidad a la respuesta, pues el análisis crítico del discurso es como una herramienta poderosa que nos ayuda como a desentrañar los elementos ideológicos y políticos pues que están presentes en los discursos sociales. Al mirar más allá de las palabras, pues podemos ver cómo se construyen las realidades y se perpetúan, perdón, ciertas ciencias como en nuestra sociedad. Pues primero, este tipo de análisis nos permite como identificar los valores y las normas que están como implícitos en el lenguaje que nosotros usamos. Mm, por ejemplo, cuando escuchamos discursos políticos, podemos notar que se utilizan como ciertas palabras o frases para evocar emociones o poder crear una imagen específica de la realidad. Pues yo siento que esto no es casualidad, porque como que hay una intención detrás de cada elección lingüística. Al analizar como estos discursos, pues podemos ver que hay ideologías que se dominan y también cómo se legitiman a través del lenguaje. Pues además también el análisis crítico del discurso nos ayuda a entender que las relaciones del poder no existen en la sociedad. A menudo pues los discursos reflejan y reproducen desigualdades, ya sea pues de clase, de género, de raza o pues de cualquier otra dimensión. Al hacer visible cómo se construyen estos discursos, nos podemos cuestionar y descifrar pues esas estructuras del poder o a menudo pues que sean por sentadas, podríamos decir. También es importante pues descartar que este análisis no solo se limita a los discursos políticos, lo podemos pues amplificar en ámbitos como la educación, los medios de comunicación o también en las conversaciones cotidianas que nosotros tenemos a diario. Cada uno de estos espacios pues está lleno de mensajes que pueden pues reforzar o, o desafiar las ideologías dominantes. Pues como tal, en resumen, el análisis crítico del discurso es fundamental porque nos permite pues como ver más allá de las palabras o entender cómo se configuran las ideologías y las dinámicas del poder o de nuestra manera o de nuestra sociedad. Nos da herramientas para cuestionar lo que escuchamos, lo que leemos y pues nos invita a ser más conscientes de cómo el lenguaje como que moldea nuestra realidad, nuestras realidades, dar un diálogo más inclusivo y crítico que nos contribuya a una sociedad justa. Muchas gracias. Siguiente compañera. Gracias, compañera. Eh, Dando respuesta pues a la pregunta, yo pienso que el análisis crítico del discurso identifica las creencias e ideas que se esconden en el lenguaje, mostrando que todo discurso político, mediático, institucional o cotidiano no es neutral, sino que refleja una visión del mundo
Además, se evidencia cómo se legitiman desigualdades sociales y se presentan como inevitables ciertas formas de organización social. También se analiza quién produce el discurso, desde qué posición y bajo qué efectos. Esto se revela estudiando estrategias discursivas que moldean la percepción social. Estas estrategias pues ayudan a reconocer intenciones políticas y marcos ideológicos. Y pues ya para finalizar, pues el análisis crítico del discurso analiza las condiciones sociales en que se produce un discurso. Esto nos permite identificar qué ideologías dominan en un momento histórico, que circulan, cómo circulan los discursos de poder en instituciones y de qué manera los discursos reproducen o desafían estructuras sociales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, dándole un análisis a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en el contexto, perdón, en los discursos sociales, hablamos, dando un breve como más inicio a... ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Se me escuchan, chicas? Es que siento que Sí. tengo eco. Sí, señora. Tranquila. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Es que se escucha eco, ¿me están escuchando ahí? Sí. Sí, ¿Y ahora sí? perfecto. Ah, listo. Dale, es que tenía eco. Entonces, decimos que pues este análisis crítico del discurso contribuye pues a relevar elementos ideológicos y políticos dominantes al desentrañar algo muy importante que son las relaciones del poder y las narrativas que pues se perpetúan a través del lenguaje. Hablamos de que la metodología permite identificar algo muy importante, que es cómo se construye y se legitima ciertas ideologías en el discurso cotidiano, pues ya que hace visible algo muy importante que muchas veces pasa desapercibido. También decimos que un análisis crítico del discurso pues logra que a través de una identificación de metáforas, vocabulario, estructura narrativa, se reflejen y se refuercen ciertas creencias y valores sociales. Como ejemplo tenemos algo muy importante que es el uso de términos bélicos para describir problemas sociales como pues dar ejemplo de la lucha contra la pobreza, que se puede implicar una visión de sociedad. Esto lo analiza en cuanto a la sociedad de la justicia, de enfoques agresivos y pues de una política pública que busque ya describir estos ciertos términos bélicos. También hablamos de que los discursos críticos nos permiten analizar, como decían mis compañeras, siempre busca una perspectiva en un discurso dominante que contribuya y pues no genere una marginación a ciertos grupos. ¿Sí? Entonces decimos que pues en un contexto político migratorio, donde pues igual se ve mucho, nosotros en Colombia no tenemos muchos cambios e igual pues se ve mucho el tema de que los extranjeros cambien mucho su manera como de pronto de entender las cosas, ya que pues el lenguaje que nosotros manejamos a veces para la parte migratoria es un poco difícil de entender porque acá en Colombia cada municipio habla de diferente manera. A pesar de que hablamos español, cada municipio maneja diferentes lenguajes. Entonces, que la parte pues política migratoria, el lenguaje que se utiliza para escribir a los migrantes, pues puedes deshumanizarlos, ¿sí? A veces se tiene pues palabras que de pronto no son las correctas para hablar de la parte de lo que es político migratorio. Entonces, pues presentamos eso como una amenaza que a su vez alimenta actitudes xenófonas y pues genera el rechazo. Y en conclusión queremos pues darle como un breve finalizar de esta explicación de que en cuanto pues al análisis crítico del discurso pues no solo se enfoca en lo que dice sino pues también en los efectos y en las percepciones públicas y en la estructura del poder. Decimos que esta metodología pues se convierte en una herramienta esencial para entender y cuestionar las ideologías que dominan a nuestros discursos sociales y políticos. Entonces, a veces digamos que de una manera u otra
el poder entender cómo se maneja un lenguaje para este tipo de ideologías, genera que uno pues domine muchos discursos, ya sean políticos o sociales, y de una manera donde se viva diferentes culturas, pero uno sepa cómo referirse sin generar una un mal discurso o una mal información. Entonces ya queremos como darle finalidad a la explicación por parte de mis compañeras. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, tutor. Gracias, hasta luego.